Shalom, shalom, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué alegría poder volver a compartir las escrituras, la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Recuerden que siempre estamos haciendo tefilot, oraciones por cada uno. Queremos que Dios se les revele, se les muestre, los bendiga, les toque, que puedan experimentar en sus vidas el amor de nuestro Dios, de los Heinu, el único Dios verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra y que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar, a creer o imaginar, porque tenemos que aprender y guardar en nuestro corazón que Dios es un Dios grande y tenemos que tener grandes expectativas. Y estamos hablando de la fe. La fe es aquel brazo que nos acerca o que toma los regalos, los dones, las bendiciones, las verajot que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importantísimo en nuestra vida como seres humanos conocer la voluntad y el plan de Dios para nosotros. Y eso hoy quise prepararles un tema que está relacionado con la fe, pero tomando como ejemplo lo que sucedió con David cuando él no era rey todavía, hacía poco que había sido ungido como rey de Israel, pero era niño todavía, y Israel, con el rey Saúl, estaba en una batalla con los filisteos. Y esto lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Y el famoso Goliat, que muchos de nosotros hemos estado siempre relacionados con este mensaje, pero quiero que podamos analizar cómo Dios obró en la vida de David a favor del pueblo de Israel, pero cómo David pudo vencer, un niño que era pastor de ovejas, vencer a un hombre de guerra, un hombre de más de 3 metros de altura o de 3 metros de altura, preparado para la guerra, llamado un campeón, un paladín del ejército filisteo, y que realmente el ejército de Israel tenía miedo. Tenemos que tener en cuenta que Israel tenía el conocimiento del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Israel sabía los milagros portentosos que Dios había hecho sobre su pueblo y a favor de su pueblo cuando salieron de Egipto, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios le dio de comer, cómo Dios los sustentó en el desierto, cómo ninguna enfermedad fue sobre ellos, cómo Dios los libró de todos los enemigos en el desierto, les dio victoria cuando peleaba Josué, peleaba Caleb, cómo Dios les dio la tierra de Israel, cómo pudieron poseer lo prometido de Dios en sus vidas porque Josué y Joshua le creyó a Dios, pelearon las batallas de Dios y ellos conquistaron la tierra que Dios les había prometido. Pero aquí encontramos, miren, el capítulo 17, versos 10 y 11, que el paladín, este campeón del ejército de Filistea, le dice: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Tuvieron miedo, tuvieron espanto cuando vieron a este hombre. Ahora, entre medio, estuvieron 40 días con este hombre que desafiaba al ejército de Israel para que les dé un hombre que, si lo vencía a él, los filisteos iban a servir a Israel por siempre, iban a ser liberados de estas guerras. Pero si el Goliat, el gigante, vencía a este hombre de Israel, Israel tenía que servir a Filistea y a los dioses de los filisteos. Pero aparece David ya en el verso 24 y en el verso 24 del capítulo 17, y vemos que David aparece porque el papá
de David lo envía porque estaban sus hermanos en la guerra y le envía que le lleve pan, le lleve alimentos y vean cómo estaban sus hermanos. Y él ahí escucha a este hombre Goliat. Dice, también vio David cómo al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. David escuchó a Goliat, las amenazas de Goliat, cómo se fanfarroneaba y transmitía ese miedo a los soldados de Israel y al mismo rey Saúl, y él escuchó y vio cómo los soldados de Israel salían corriendo espantados cuando este guerrero, este gigante aparecía en escena. Ahora el verso 37, ya más adelante, porque David averiguó y dijo qué van a hacer, porque Saúl, el rey, dijo, bueno, al que lo venciere a este gigante, le iba a dar a su hija como esposa, lo iba a coronar, le iba a prescindir de impuestos, o sea, no iban a pagar impuestos toda su familia, iba a tener varios beneficios. Entonces David escucha eso y dice, yo voy a ir a pelear. David, yo voy a ir a pelear. Entonces le dicen, ¿cómo vas a ir tú? ¿Cómo vas a ir vos? Si realmente eres un niño, no eres de guerra, este hombre te va a aplastar. Realmente este hombre era temerario, o sea, uno lo veía, lo podía palpar en el ambiente. Imagínense este hombre de 3 metros con la lanza, la jabalina, el escudo, toda la coraza. Era algo tremendo, realmente intimidante. Por eso que los soldados tenían miedo, corrían cuando lo veían. Era injusto. ¿Cómo voy a pelear contra este hombre que nosotros no tenemos a alguien preparado para eso? Pero David le dice al rey Saúl, yo voy a ir a pelear. Y le dice, el Señor, fíjense las palabras de David en el verso 37, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve entonces y que el Señor te acompañe. Porque se burlaban de David. Y David le dijo, yo soy pastor de ovejas de mi padre. Y cuando veía un león o veía un oso que venía a tomar a una de las ovejas de mi padre, yo lo corría, yo peleaba y yo los defendía, porque el Señor me daba la victoria, las fuerzas para vencer y para matar al león o al oso, para defender una de las ovejas de mi padre. Entonces dijo, este filisteo será como uno de ellos. Fíjense las palabras de David. Ahora David en el verso ya 45-46 habla con este filisteo y le dice, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Adonai Sebaot, del nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor me entregará tu cabeza, tu vida, te mataré, y los cadáveres de tus soldados, de tus compatriotas, van a ser nuestros y van a ser comida de aves de rapiña, y a los animales salvajes le daré de comer de todo el ejército de Filistea. Así en todos los pueblos se sabrá, en todas las naciones se sabrá que hay Dios en Israel. Versos 45 y 46. Fíjese las palabras que utiliza David frente a este gigante. Un niño, se consideraba que tendría 16 años, 17 años, pastor de ovejas, jamás estuvo en la guerra, jamás peleó. Pero aquí vemos que él estaba tomado no de la capacidad que él tenía, no en las fuerzas que él tenía, sino la confianza en el Dios de Israel. Porque David creía lo que su padre le contaba acerca de las hazañas, de las maravillas, de los prodigios que Dios había hecho en Israel cuando salieron de Egipto. Él conocía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él conocía que el Dios de Israel era poderoso y que ninguno de estos hombres, ninguno de los enemigos de Israel podría vencer a Israel
estando Dios como defensor del pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿conocemos primero el plan y la voluntad de Dios? ¿Leemos las Escrituras, sus promesas? ¿Qué es lo que Dios promete? Eso es lo importante y lo prioritario para nosotros. David conocía al Dios de Israel, pero también conocía las promesas de Israel. Por eso que él le dice: ¿quién es este incircunciso, este hombre que viene a amenazar, que viene a amedrentar, que viene a poner miedo al ejército de Israel? Ahora, ¿por qué Saúl como rey, por qué el ejército de Israel no tomó el mismo desafío, no fue en batalla? Porque ellos confiaban en sus capacidades militares, confiaban en su entrenamiento, confiaban en las fuerzas que ellos tenían. Entonces, su confianza en las cosas naturales era mucho menor que David el Goliat. Goliat el gigante era mucho más grande que su confianza, que sus fuerzas, que sus capacidades. Se vieron ellos realmente intimidados. Pero David, que era mucho más chico y no tenía capacidades militares, su confianza estaba en las promesas de Dios. Su confianza estaba en el Dios de Israel. Y él dijo: yo no te voy a vencer. El Señor, Sebaot, Adonai Sebaot, el Dios, el Señor de los ejércitos, hoy me entregará tu vida. Hoy el Señor me dará la victoria. Entonces a veces tenemos nosotros problemas, dificultades, porque no podemos escapar a las dificultades, a los problemas, a las circunstancias que a veces desafían la fe, desafían lo que Dios ha prometido. Y se levantan como un gigante, se levantan como alguien que realmente nos da temor, nos da miedo y nos hace asustar y salir corriendo y no enfrentarlo. Pero aquí tenemos que aprender cómo fue la fe de David, su fe anclada a las promesas de Dios, que Dios estaría con ellos siempre, que Dios los defendería, que Dios sería su escudero, el que pelea por ellos. Dios es aquel que da la victoria a aquellos que confían y creen a sus promesas. Eso es lo que David tenía en su corazón. Y dijo: si Dios me entregó al oso, al león, ¿cómo no me va a dar a este hombre que viene a amenazar, que viene a desafiar no al ejército de Israel, sino al Dios de Israel? Porque Dios estaba con él. ¿Dónde está depositada nuestra fe? Cuando enfrentamos problemas, donde enfrentamos a gigantes. Por eso es que es importante conocer la palabra, las promesas de Dios para nosotros, porque va a ser nuestra arma, va a ser nuestra confianza, Él va a ser lo que nos va a permanecer firmes hasta ver cómo Dios nos entrega la victoria frente a lo que parecería para nosotros algo imposible. La fe nos da valentía, la fe nos da seguridad, la fe es la que alcanza lo que Dios ha prometido y nos lleva a tomar lo que Dios habló. Tenemos que realmente atesorar las palabras del Eterno en nuestro corazón. David es un claro ejemplo que debemos nosotros tomar, poder leer toda su vida, su biografía, porque lo bueno de Dios es que no solamente muestra lo lindo de David, digamos, las batallas ganadas, sino también muestra los errores, las debilidades de David, porque él fue un hombre como nosotros, como usted, como yo, con fortalezas, pero también con debilidades, con miedos, con cosas que nosotros cotidianamente podemos llegar a vivir. Pero aquí tenemos un ejemplo que Dios nos da para que lo imitemos. La fe de David frente a algo imposible logró una victoria tremenda para el pueblo de Israel, para que todas las naciones sepan que hay Dios en Israel. Que hoy usted pueda tomar esa fe, pueda pedirle a Dios
esa clase de fe, esa calidad de fe que está unida a la palabra, a las promesas de Dios para vencer sus obstáculos, para vencer sus problemas, para ver el poder, la gloria, las maravillas que Dios hace a favor suyo, porque usted le creyó, porque usted dijo, Dios habló, Dios me prometió, Dios no es hombre para mentirme. Por lo tanto, usted se para firme y avanza y pelea la batalla, ya no en su fuerza, sus capacidades, su sabiduría, sino en la gracia del favor de Dios, el regalo de Dios, la palabra de Dios y en el poder de Dios. Deje que Dios le dé la victoria. Él ya nos entregó grandes verajot, gadol verajot, muchas bendiciones a favor nuestro, porque Él nos ama y Él quiere que podamos avanzar y crecer en esta fe, que en este Shabbat pueda usted aumentar la fe. De esto se trata, creerle cada día más a Dios y conocer su grandeza y su poder. Les abrazamos de aquí, le damos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, en especial a nuestros amigos en Israel en este día. Los abrazamos, les amamos y siempre estamos pidiendo por cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.